ella aplica muchísimos conocimientos, perfecto, muchísimos conocimientos, no solo de la sintergética, ella ha sido una curiosa de toda la vida, trabaja con terapia neural, con medicinas holísticas desde hace mucho tiempo, con manejo de biocampo, ahora mismo estábamos hablando de psicogenealogía, de tarot, o sea, es una mujer que abarca todos los caminos de la búsqueda y hoy lo va a compartir con nosotros en un tema en particular que fue el que surgió, pero cuando Carmita quiera compartirnos algo más de sus conocimientos, aquí estamos todos con el corazón y las orejitas dispuestas para recibir tus enseñanzas. Así que seas bienvenida, Carmencita. Ella, como les dije, es médica y nos vamos a trasladar al espacio del no espacio porque Ecuador y Chile estamos de una. Nos vamos a unir. ¿Ah? Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. Mechita. Bienvenida, Carmencita. Gracias, gracias, Mechita, gracias. Se nos fue la Meche. Sí. ¿Aló, Carmen? Yo me salí un segundo porque vamos a seguir adelante. Sí, no, yo lo tomo con Mechita, tranquila. Perfecto, gracias. Que esté bien. Cariño a tu mamá, Mechita. Muchas gracias. Sí, Un millón cariño de a la gracias. mamita. Vamos bien, vamos bien. Cuéntanos cómo Gracias. estás, Aquí muy sigo. bien. Vamos. Se me acaba la batería. Ya, gracias. Chao. Bueno, Carmen, yo soy Carla Araya, no nos conocemos personalmente. Ya ahorita ya nos conocemos. Ahora ya nos conocemos. Para que puedas comenzar con el conversatorio, nuevamente ya. te agradecemos a nombre de todos y entréganos tu sabiduría, compártenos tus conocimientos, por favor. Ok, listo. Vamos a compartir pantalla. Para empezar, un gusto. Yo estoy muy agradecida con ustedes por la invitación. Le decía a Mechita que tengo que regresar. Esto está muy atrás. Déjenme regresar. Hoy se fue más adelante. Tranquila. No sé para dónde es que hago. Yo creo que dejo de compartir para poder acomodarme en un ratito en la presentación, ¿ya? Ni un problema. Ahora sí, acepto indicaciones de para dónde voy. Ya nos coordinamos. Ay. No, estamos para el otro lado, ya se fue. Vamos. A ver, aquí es que vamos a empezar ya. Bueno, ahí estamos, ¿no? Hola. Compartamos pantalla y estamos. Oh, ya, perfecto, ya, muy bien. Ahora sí. Ahí estamos. Perfecto. Pero ¿qué poner como para pantalla completa, no? Sí, abajo, eso, perfecto. Ya. Bueno, la terapia neural. Bueno, esto yo creo que muchos conocemos, es una, digamos, como acomodamos aquí las caras, vamos a poner por acá. Ya, ahí estamos, ¿no? Bueno, realmente la terapia neural, ¿cómo entró a mi vida? Ya entró antes de la sintergética, un poco antes. Un poco antes de la sintergética también entró acupuntura y entró homeopatía. Yo decía, ya con este tipo de terapias y de cuestiones,
ya estamos listos para, ya, con esto hacemos y arreglamos muchas cosas en la consulta, muchas cosas en los pacientes y ya, hasta que llegó el doctor Carvajal con la sintergética para nosotros en Guayaquil en el 2002. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a escuchar qué dice. Pero yo decía, ya tenemos, ¿no? Ya tengo sintergética, acupuntura, terapia neural. Yo creo que vamos a mirar qué pasa. Cuando lo escuché ahí, pues para mí fue un antes y un después. Realmente fue un cambio, una manera de cómo sintetizar la sintergética, lo lindo. Y el tener esto nos da un abanico más amplio. En este caso, la terapia neural, pues bueno, es al ser descubierta por los hermanos Huneke, es una terapia realmente que va regulando todo el campo, asimismo, el campo físico, aunque en este momento también se tratan puntos, sean a nivel hormonal, hay puntos para niveles emocionales. Digamos que donde va la aguja y donde va la intención, allá va el todo, nuevamente. Entonces este es un estímulo curativo, producida por la sustancia neural terapéutica que nosotros conocemos, que es la procaína, y una vez puesto correctamente en el lugar preciso, produce una respuesta a nivel del neurovegetativo. Y entonces estos caminos y estas informaciones son tomadas para equilibrar la salud. Y una vez que se equilibra la salud, y digo, en estos aspectos ha habido muchas lindas experiencias porque hay pacientes que vienen con tanto dolor, con lumbalgias, y el verlos que salen caminando es para el paciente una gran alegría el que se quite un dolor tan rápido. Yo en la medicina convencional realmente no he visto otro tipo de terapia o de inyección o de antiinflamatorio que quite el dolor de una manera tan rápida como lo hace la terapia neural, que es el caso que nos trae aquí. Entonces, haciendo un poquito de historia de la terapia neural, vemos que el profesor Ferdinand Huneke, por ahí, que nació en los años, vamos a ubicar esto como en otro ladito, eso. Él nació en el año 1891 y acompañó hasta el año 1966. Digamos que como que... otra vez se me produció un desarreglo. Entonces fue él uno de los que... Oye, aquí un ratito. Déjenme arreglar como que se me desordenó nuevamente. Déjenme arreglar un ratito. Sí. Entonces, estos hermanos Huneke redescubrieron todos estos trabajos, todas estas, porque en los años, en el siglo XVIII vienen algunos estudiosos ya mirando, junto con los estudios de Pavlov y todos ellos, mirando trabajos, mirando cómo estos anestésicos locales actuaban. Y entonces introducen esta terapia con la procaína, ya intravenosa y paravenosa y muscular, e investigando que las enfermedades, en todas las enfermedades, esta nueva terapia de curación.
y empiezan a hacer múltiples aplicaciones subcutáneas, intramusculares, y empiezan a hacer estudios, tanto Ferdinand como Walter Huneke, y van reportando sobre efectos, sea a distancia, colocando la procaína sobre las zonas de HED, logran desencadenar efectos reflejos desconocidos hasta el momento. Y eso es lo que ellos inicialmente llamaron una anestesia curativa. Bueno, las zonas de HED, que ya mismo vemos unos cuadros, o zonas también llamadas de dermatomas del sistema nervioso, que son trayectos de los nervios por donde van recorriendo, es decir, ahí podemos mirar a larga distancia si la lesión, por decir algo, es en una L2, es en una L5, de acuerdo a cómo el dolor se van reflejando en las partes del cuerpo, o en los brazos, o en las manos, etcétera. Y eso nos da a nosotros, que tenemos todo este recorrido, una capacidad de poder mirar, y muchas de las veces esto, digo, me ha servido en mi experiencia usando estas zonas de HED en pacientes, por ejemplo, que ya han sido chequeados por traumatólogos y vienen, por ejemplo, con un síndrome de túnel carpiano. Entonces, el traumatólogo va a mirar específicamente la zona del túnel carpiano, más él no mira la zona de HED, de donde está naciendo esa raíz nerviosa que está yendo a inervar el túnel carpiano. Entonces, estos hermanos Huneke se dieron cuenta que aplicando a larga distancia en aquellas zonas podían tener efectos que aún se pueden decir como desconocidos, de tratar a distancia todas estas dolencias de los pacientes. Y ellos ya en aquella época, por ejemplo, ya la llamaban también, luego Cleaver lo llamó la terapia segmental. Y en este año ya Bayer, en esos años, en los 1920, ya fue sacando 1920, 30, ya fue sacando el Impletol. Y el Impletol es la procaína más cafeína que hasta la vez vemos y la podemos conseguir, y sigue llamando Impletol. Entonces ellos, Ferdinand Huneke ya observa, como dije anteriormente, este tipo de fenómeno en segundos, descubriendo y reconociendo la importancia terapéutica. Wow, otra vez se me desordena, no sé qué estoy aplastando mal. Vamos. Vamos un ratito para dejar de... Entonces, mientras ordeno un ratito, no sé si estoy en pantalla completa o no. Sí, te estamos viendo. Pero lo que estoy compartiendo no sé si está o no está. No, por ahora no se ve tu pantalla compartida. Ya. Entonces vamos a mirar un ratito esto de aquí para poderme, porque se me fue otra vez. Lo siento. No te preocupes. Siento esto de no manejar muy bien la tecnología. A muchos nos pasa, no te preocupes. Sí. Vamos a mirar cómo. Y ahora pues tengo que aplastar compartir. Ahí sí. Y ahí estamos.
Ya, se me fue para arriba la barra y eso es lo que a veces me... Bueno, entonces, en la terapia neural hay 3 momentos claves realmente en la historia con respecto a los hermanos Huneke y la terapia neural. La primera es la desaparición súbita de la jaqueca de la hermana, de una de sus hermanas, al inyectar intravenoso un fármaco, y ellos experimentaron poniendo la procaína, esto en el año 1925. Entonces esto fue pilar fundamental. Para ellos fue un asombro porque la hermana se curó de esta jaqueca inmediatamente. El segundo punto clave fundamental es de que la procaína, el hallazgo de que la procaína intramuscular o paravenosa era también curativa. Ellos empezaron a mirar que esto también les bajaba la presión, quitando la tensión del vaso, de los vasos sanguíneos. Y el tercer pilar es el fenómeno en segundos, que eso lo descubrieron posteriormente con aquello que ya les mencioné anteriormente, que son las zonas de GED, es decir, fenómenos en segundos, en puntos a distancia o en puntos gatillo, que se llaman los puntos focalizados dolorosos que empezaron a mirar. Entonces, Ferdinand resume su enseñanza en 3 sentencias fundamentales. La primera es en que cada enfermedad crónica puede deberse a un campo interferente. Y eso a nivel de la consulta, por ejemplo, lo vemos mucho, los campos interferentes que trabajan mandando información o distorsionando el libre paso de la energía, y esto lo sabemos por acupuntura. Cada trayecto lleva una energía, una información. Y entonces, por ejemplo, una cesárea corta varios trayectos en la pelvis, de los nervios, de la subida de canales de energía. Y esto muchas veces son campos interferentes a largo plazo. Uno ve muchas veces que pacientes con migrañas, por ejemplo, y uno hace la prueba del tono, que el paciente toque la cicatriz y con la prueba del tono y se abre el dedito, o uno también al usar el láser, si usamos el que usamos en Sintergética, el láser, también si hay un A-30, ahí hay una información ya de bloqueo. Y si ponemos un poquito de procaína y se le va la jaqueca de la paciente. Entonces esos son interferencias, campos interferentes, pero no solo pueden ser, pues, las cicatrices, pueden ser unos odontones mal ubicados, pueden ser vacunas, etc. Entonces, como segunda sentencia fundamental de Ferdinand Huneke es que cada lugar del cuerpo también puede convertirse en campo interferente. Cualquier lugar, cada lugar del cuerpo. Muchas veces también, como ejemplo, en este momento se me viene, una jovencita traía, por ejemplo, unos tatuajes a nivel de la pelvis. Y entonces, ella tenía muchos cólicos. Le testeamos los tatuajes y eran campos interferentes. Entonces, y como los tatuajes son con agujitas, con cicatrices, tienen esos tatuajes. Y no todos se interfieren, sino depende. Es decir, ya traemos ese segmento un poco débil y encima tenemos otro golpecito más. Y tercer pilar, tercera enseñanza. La inyección de procaína en el campo de interferencia culpable, digamos, cura las enfermedades debidas a esta vía fenómenos en segundos, siempre y cuando que esto sea aún automáticamente posible. Que sea aún anatómicamente posible. Entonces, como dijimos anteriormente, toda esta terapia neural realmente al funcionar en estos campos de una manera que ellos lo iban estudiando y se iba desconociendo, pues ahora nosotros sabemos que la procaína tiene un potencial de membrana, ya luego con los estudios de las áreas de Pischinger, se fue viendo, fueron los investigadores mirando cómo funcionaba todo ese potencial eléctrico en las células, digamos. Vamos a mirar el siguiente.
A ver si no. Como dijimos anteriormente, ¿qué van a ser los campos interferentes para en los casos de la terapia neural? Estos campos interferentes son áreas que tienen un más bajo potencial eléctrico que los tejidos circulantes. Digamos, similares a los bloqueos que encontramos en sintergética. Entonces, al estar muy bajito este potencial de membrana, no hay las cargas eléctricas. Es como yo les digo para explicarlos a los pacientes, porque hay algunos que dicen, no, pero no quiero que me pinchen, ¿no? O no quiero tal o cual situación de terapia neural porque me duele mucho. Pero hay cuestiones en las que muchísimas veces el solo hacer el estímulo nervioso ya desencadena una reacción eléctrica en el cuerpo. Y hacen que ese potencial eléctrico, que es como un motor cuando se queda sin funcionar, les digo a los pacientes, puesto el estímulo empieza y arranca ese motor para empezar a funcionar el trabajo a nivel de las membranas celulares. Los flujos estos de las corrientes de áreas de alto voltaje hacia áreas de voltaje más bajo que parecen enviar señales confusas al sistema nervioso. Digamos, todos estos campos interferentes envían señales distorsionadas y el cuerpo reacciona a veces de forma inapropiada, resultando en aparición de dolores, de enfermedades. Yo hago la comparación a los pacientes, digo, esto es como cuando los cables de luz están un poquito oxidados y nosotros queremos empatar ese par de cables y si están oxidados, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que no va a pasar la corriente eléctrica y la información por ende en normalidad para que ese órgano, célula, funcione de manera normal. Vamos a mirar que campos interferentes, varios lugares, varios órganos en el cuerpo pueden ser campos interferentes. Y vemos, por ejemplo, que las amigdalitis crónicas, lo frecuente que son esos campos interferentes cuando el paciente viene con fiebre, escalofrío, dolor de los huesos. Y en esta pandemia, por ejemplo, ¿qué hemos visto? Esta pandemia tomó todos los COVID, habían bloqueos a nivel de amígdalas. Las amigdalitis crónicas, las cicatrices amigdalares. Y en esto es una cosa maravillosa la terapia neural, yo diría, pero muy, muy maravillosa. Yo he visto niños venir con fiebre, aunque les duela. En eso he usado también el láser, etcétera. El láser, la sintergética, pero para mí terapia neural es fundamental cuando los pacientes llegan con fiebre y uno les pone esos puntos en los pilares amigdalares, el paciente le desaparece la fiebre, el escalofrío. Hace pocos meses tuve una niña de paciente. La niña hizo dengue. Y confundieron con COVID y le enviaron antibióticos. Y la niña hizo una baja de plaquetas, bajó a 50,000 plaquetas. El médico que le mandó se asustó porque luego vio que no era COVID, era dengue y le mandó al hospital. Pero la mamá tenía un antecedente emocional ya de una pérdida de un hijo hace tiempo en un hospital y ella no quiso ir. Entonces me lo trajo a la niña. Y yo le dije, veamos a ver cómo va. Deme hoy para ver con la terapia neural cómo van esas plaquetas. Y la señora vino a la mañana y se fue a la tarde. Le digo, le hicimos terapia neural y llegó la niña con fiebre, porque el dengue da fiebres muy altas. Y al poner la terapia neural se sentía como salía el calor del cuerpo. Le apliqué terapia neural a los niños, por ejemplo, eso es algo que yo les pongo por afuera, no abriendo la boca por dentro, porque el niño se asusta, digamos, ya una pinchada es dolorosa y no pueden abrir la boca
Entonces se les aplica por afuera, a nivel de las amígdalas. Y también le apliqué en la zona hepática, por los antibióticos y la sobrecarga, y porque ahí me daba con la prueba. Entonces la niña inmediatamente bajó la fiebre, y aún ella ya traía tomando un antifebril. Entonces mandamos a medir plaquetas a la tarde, después de unas 3 horas, y las plaquetas subieron a 60,000. Entonces iba mejor, ya nos evitamos de mandarlo al hospital, y al siguiente día vino por otra terapia, y después al siguiente día luego otra terapia, y luego de 3 días la niña estaba ya con sus plaquetas normales, y de ahí pues ya la vimos después de unos 2 o 3 días, y ya estaba normalizada la niña. Es decir, amígdalas es un factor fundamental, y muchas veces uno se equivoca, porque a veces el paciente le duele la garganta y me dice, no me duele la garganta. Pero al hacer una prueba o al ir, en este caso es muy lindo diagnosticar con el VAS, que todos sabemos, el VAS para el diagnóstico de estos bloqueos es fantástico. Él nos dice dónde el paciente está teniendo el bloqueo. Así no le duele al paciente, ahí está el bloqueo y aplicamos. Esto de las amígdalas, amigdalitis crónica, genera al paciente pues artritis con el tiempo, etc. Otro de los campos interferentes, y como ya dijimos anteriormente, también las cicatrices de las amigdalectomías. Muchos pacientes dicen, pero yo ya no tengo amígdalas. Entonces ya eso ya no molesta, ¿no? Y eso uno encuentra cuando va diagnosticando un bloqueo en una cicatriz por el mismo tejido grueso. Y entonces eso va siendo un bloqueo. Otro de los bloqueos son los dientes incluidos, por ejemplo. Esos son, digamos, hallazgos en los diagnósticos. Los dientes, como sabemos, en esto mismo de la odontología neurofocal, causan muchos bloqueos a distancia, porque cada diente tiene a cargo un órgano, una función hormonal, una articulación, etc. Entonces, esto sí es muy bueno testear en situaciones de cuestiones profundas que no tienen resolución, mirar los dientes o simplemente testear o pasar por la boca y ver si hay algún bloqueo en algún diente, en alguna zona, inclusive en dientes extraídos, la cicatriz del diente en algunas veces se convierte en un foco de bloqueo. También los quistecitos a distancia, los lipomas, eso ya nos están hablando también de otros bloqueos en cualquier parte del cuerpo, y con la información que ya tenemos podemos ir interpretando qué es lo que está ahí guardando el paciente. Y si es un foco de bloqueo, también nos puede disparar un campo interferente. Los restos de raíces de los dientes, también muy frecuente. Y en general, todo tipo de cicatrices. Como ahí vemos en una imagen, cómo se está aplicando en una cicatriz. Siempre y cuando testeando y esto nos dé un bloqueo. También son campos interferentes, por ejemplo, pacientes que llegan post fracturas, fracturas que han tenido hace muchos años, fracturas recientes, caídas hace mucho tiempo, etcétera, que muchas veces se activan con los años. También es otro campo interferente, las hepatitis en los pacientes y la zona hepática. Yo diría que la zona hepática es un gran campo interferente por el estrés en el que vivimos, por el nivel de
por los antibióticos, y ahora más que nunca en estos 2 años de pandemia, la gente ha tomado y se ha automedicado muchísimo, mucho. Entonces yo estoy encontrando muchos bloqueos en hígado, a más del estrés, a más de... Y estos bloqueos son en general. Hay gente vegetariana con bloqueo hepático. Ahí ya es un manejo más profundo de las emociones, porque podemos hacer dieta de comida, pero las emociones es un poco más difícil. Con respecto a los porcentajes de los campos interferentes, vemos que el 70% de los campos interferentes están en la cabeza. Y esto realmente es una cuestión fundamental. ¿Por qué? Porque amígdala es un gran campo interferente, porque las ATMs, las articulaciones temporomandibulares, son otro campo interferente a lo que bloqueamos el quinto chakra. Muchos pacientes bruxan en la noche. Por ejemplo, uno ve con frecuencia los dientes bruxados en muchos pacientes que ya vienen con dolores de cuello, con tensiones musculares a nivel del cuello, y bruxando a la noche. Y al bruxar maxilar superior e inferior, sus calcios de los dientes, se produce un efecto piezoeléctrico que sobrecarga todo el área motora. Y entonces el paciente entra en un bloqueo constante. Entonces ese es uno de los campos interferentes a más de los dientes. Por eso es el campo del 70%, se dice que está en la cabeza. A más de estos campos interferentes, a veces mordeduras de animales, de perros también. Hay unos que otros que en mi experiencia no los he visto muchos, pero sí he tenido campos interferentes por mordeduras de animales. Vamos a ver. Aquí tenemos uno de los mapas de las zonas de HED y miramos cómo la distribución de los nervios se hace a nivel del cuerpo. Este mapa es fundamental y yo veo que en la medicina convencional mucha falta y mucho desuso lo hacen de este mapa, que es pilar fundamental. Muchas veces hay pacientes que llegan con dolores del talón y vemos cómo está afectado una sacra 1, cómo pacientes llegan con dolores del dedo meñique y está afectado la sexta cervical o la séptima. Y así. Esto del síndrome del túnel carpiano que yo les mencioné hace un momento, tuve una experiencia con una colega médico. Esta colega médico ya se vino tratando con un traumatólogo que hacía terapia neural. Y él le puso a nivel del túnel carpiano y el dolor no le pasó. 2 terapias no le pasó. Y cuando vino a consultarme le digo, ¿y te puso en el cuello? Y me dice, no. ¿Y para qué me habría de poner en el cuello? Le digo, porque las raíces nerviosas emergen a nivel del cuello. Entonces hay que tocar una quinta, sexta cervical, hay que tocar un cuello, hay que poner terapia neural en un cuello. Y eso sí fue, le puse la terapia neural en el cuello y fue instantánea la mejoría. O sea, se le fue el síndrome de túnel carpiano. Sí, rápido. Entonces en eso es muy válido tener estas plaquitas para darnos cuenta o para mirar dónde ponemos, indicarle al paciente e ilustrarle que hay dolores a distancia. También es muy práctico esta zona de HED anterior. Como vemos aquí, por ejemplo, la cervical 2, cómo puede llegar hasta la ATM. Es decir, cómo esos bloqueos cogen toda esa zona, cómo C3 toma todo el área, no solo el amígdala, sino tiroides. Y así, es una ayuda fundamental este mapa de las zonas de HED en la consulta. Vamos a mirar los niveles de aplicación de la terapia neural. La terapia neural puede ser aplicada de manera local cuando aplicamos directamente en focos del dolor
en articulaciones dañadas o que el paciente las traiga con dolor, en músculos contracturados, en lesiones de piel. Y es fundamental, por ejemplo, en lesiones de piel hay casos en psoriasis, por ejemplo, psoriasis en las que está muy doloroso, sangrando el paciente. Ahí han sido usadas, he usado terapia neural al mismo tiempo que otro tipo de manejos como la sintergética, como magnetoterapia. Y van sumando todo este tipo de terapias. Digamos, no es que en ese caso funcionen solo la terapia neural, como en el caso de la psoriasis. Pero, por ejemplo, en fin de año tuve una experiencia con una picada de manta en raya en la playa, con un familiar. Y el dolor tan severo que es de la manta en raya. Y cargamos siempre terapia neural y el láser para donde nos vamos. Y este familiar nunca avisó, estaba metido su piecito en la arena caliente y con agua que por ahí habían pedido y no le pasaba nada. Y seguía el dolor y ya tenía dolor a nivel de la ingle. Entonces le pusimos unas pápulas de terapia neural en la zona donde estaba la hincada y lo que normalmente dicen los de la playa duran 2, 3 horas siquiera el dolor, le duraría unos 20 minutos. Entonces, fundamental, vi y me di cuenta cómo esto actúa. Primera vez que había usado en una picadura de manta en raya. Y en general, en los focos de dolor, pacientes que traen dolores lumbares, fantástico el uso, a más de fijarnos en la zona del dermatoma. La terapia segmental, por ejemplo, se trabaja en el segmento nervioso. Ahí entramos ya a lo que dije anteriormente en la zona de las zonas dermatológicas de dicha área, y la procaína actúa a distancia a través del reflejo cutáneo visceral. Y también se usa pues la terapia neural en campos interferentes, buscando y tratando áreas, cicatrices que generen irritación a nivel del sistema nervioso a distancia. ¿Qué vamos a usar en la terapia neural? Vamos a usar jeringuillas, procaína al 1%, agujas largas, agujas cortas, solución salina para preparar. En esto de la preparación, personalmente yo uso jeringa de 10 centímetros, cargo 3 a 4 centímetros de procaína al 2% la uso. Hay otros que usan al 1%. La cargo 3, 4 centímetros y el 70% la uso con solución salina. Y esa vamos usando para aplicar al paciente. Un momentito. Disculpas, disculpas. Uy, uy. Se me fue otra vez. Vamos a ver dónde nos quedamos. Volvimos. ¿Cómo actúa la procaína? Actúa como
un antiarrítmico, relajante de la musculatura, un broncoespasmolítico, mejora la perfusión coronaria, anticonvulsivante, antihistamínico, antiinflamatorio, etcétera, etcétera. Es excelente usar terapia neural, por ejemplo, en crisis hipertensivas, diluidas o con un poquito de, o en el suero, si es que el paciente estuviera con suero, y va a bajar tremendamente la presión arterial, la va a equilibrar. Como broncoespasmolítico, yo, por ejemplo, ahora en esta crisis del COVID, la usamos muchísimo en chaleco, en todo el tórax, para disminuir el broncoespasmo, disminuir y desinflamar en sí todo el pulmón. En chaleco tanto en el tórax anterior como en el tórax posterior, y pilares amigdalares. Eso es fundamental como parte del tratamiento que hicimos, y aún ahora que siguen habiendo casos hemos usado. En el caso como antihistamínico, por ejemplo, fundamental en crisis también de un rash alérgico, usarlas como pápulas a nivel del hígado o también vía venosa, etc. Aquí tenemos una indicación, por ejemplo, de las papulitas. Muchas veces las uso con la aguja de insulina, hacer pápulas, o con la aguja corta. Este caso, por ejemplo, para las amígdalas en los niños, para campos interferentes de ciertas cicatrices o ciertos dolorcitos a nivel muscular. Cuando vamos a ver, muchos preguntan y la reacción alérgica de la procaína. En los años que llevo usando la procaína en terapia neural, no he visto una sola reacción alérgica. Pero está versado ahí que puede haber una reacción alérgica. ¿Cómo hacemos la prueba para ver si un paciente es alérgico o no es alérgico? Pues diluimos la procaína y en un goterito ponemos en los ojos para mirar si no hay una reacción de que el ojo se ponga rojo. Ahí no procedemos a aplicar. Como les digo, yo nunca he tenido una reacción alérgica. Sí hay que tener cuidado cuando el paciente es muy temeroso de las agujas, tratarlo de enamorar, yo digo, si es necesario hacer la terapia neural, que solo va a ser un pinchacito. Yo les digo a mis pacientes, no le duele, no le duele, no le duele. Les hago pinza con el dedo para que la primera hincadita no le duela, y hace poquito y ponemos el resto que haya que ponerle, pero ya no tiene el impacto del dolor. Y algunas veces pacientes que se marean, esto ya les voy indicando, pues va a dar un ligero mareo, depende de cada paciente. Hay pacientes que traen mucho dolor, por ejemplo, problemas de rodillas, muy frecuente. Y ahí hay que aplicar bastante terapia neural. Se pueden marear un poco, pero nunca, gracias a Dios, nunca he tenido una reacción. De los colegas que hacemos terapia neural, tampoco he escuchado así como una reacción alérgica. O sea, claro que en la literatura está versada para que como médicos tengamos ese cuidado. Si es que las contraindicaciones. Como contraindicación, alergias a los anestésicos locales, por ejemplo. Perdón.
Alguien quería sumarse a la charla. A la charla. Entonces, una prueba de alergia a la procaína puede hacerse instilando, como ya les expliqué anteriormente. También es contraindicado en pacientes que se estén anticoagulando o tener un cuidado en el uso, digamos, porque puede hacer hematomas. Eso es una cuestión que, por ejemplo, a veces asusta a los pacientes, y eso también hay que indicar, que si aparece un hematoma en el lado que se ha puesto, que no se asuste. Pero claro, si el paciente tiene chequeos con médicos convencionales, pues ellos esto no van a entender. Entonces, todas esas cositas como hay que salvarlas para evitar las críticas de nuestros colegas. Las inyecciones, cualquier indicación quirúrgica aguda, por decir. O sea, esto yo tengo como reparación en esto, porque por ejemplo he tratado algunos casos de apendicitis y aunque es increíble, se bajan los glóbulos blancos. Uno de ellos fue mi hijo, tuvo apendicitis con 15.000 glóbulos blancos, se le hizo terapia neural en la zona del apéndice, en la zona hepática, y bajaron el nivel de glóbulos blancos, bajó el dolor, bajaron los leucocitos, bajó el dolor en la zona afectada y se salvó de la operación. Así también otro paciente, o sea, algunos pacientes realmente. En apendicitis una maravilla. Claro que esos casos no nos llegan a la consulta privada porque siempre buscan emergencia. Pero he tenido unos 5 casos siquiera de apendicitis con exámenes de laboratorio, y ha sido una maravilla la terapia neural. En pacientes hipotónicos con descompensación cardíaca porque les puede bajar la presión, etcétera. En todo caso, eso con mucha vigilancia. En brotes de miastemia y en el pánico, pues no, hay que mucho pánico a las inyecciones. Y aquí les voy a contar un caso de un paciente que él siempre viene a la consulta y aún amigdalitis, lo que fuera. Yo en amigdalitis sí uso 100% terapia neural. Y el paciente se cura y no hay que dar ni un antibiótico. Este paciente me decía, no, póngame a mí el aparatito, el láser. Y un día me llama de la clínica y me dice, doctora, estoy con un cólico renal muy fuerte y estoy con un cálculo impactado y me van a operar. Y yo quiero a ver si con lo que usted hace no me opero. Le dije, a usted le gusta que le ponga el láser, entonces con eso yo no le puedo mentir y decir que con eso va a bajarle el cálculo. No, no va a bajar el cálculo. Me dicen, no importa, me dejo pinchar. Pero a él ahí no era terapia neural, ahí tenía que hacerle, y le hizo el doctor Ledesma, mi esposo, le hizo una terapia electroneuromedular, que es otro tipo de técnica en la que va un tipo de aguja y provoca una estimulación y hace que el ureter se dilate y en efecto al otro día el cálculo estaba afuera. Pero claro, él tenía un pánico muy fuerte, un repánico. Pero muchas veces depende, yo digo que depende de la gravedad del proceso, y muchas veces el paciente se suelta y se abandona y dice lo que tenga que ser es mejor que ir a un quirófano o cualquiera de estas cosas. Como contraindicaciones, bueno, las enfermedades hereditarias, alguna alienación mental, enfermedades carenciales, parasitosis que ellos mencionan, cuando las molestias están siendo causadas por vibraciones exógenas electromagnéticas, cuando no se han reconocido un bloqueo del sistema básico, etc. Yo en este caso sí, con el pulso de cada paciente me dice dónde colocar y poner la terapia neural, dónde tengo que poner el láser, dónde tengo que poner los imanes, los magnetos, dónde los filtros. Para mí eso es un tesoro que hemos aprendido de la sintergética, el manejo del VAS. Y bueno,
Esto es todo lo que los he traído. Yo les agradezco muchísimo y mil disculpas por todas las interferencias. No, Carmen, muchas gracias. ¿Es posible que podamos abrir a preguntas? Muy ¿Te bien, parece? ya dejé de compartir, ¿no? Ahí estamos. Muchas Bravo. gracias. Súper interesante, la verdad, súper interesante. ¿Quiénes quisieran hacer algunas preguntas para que puedan abrir sus micrófonos libremente y vamos conversando? Yo, Carla, Sí, hola. hola, quería hacer una pregunta a la doctora. Cuando ella hace el testeo en el ojo, ¿cuál es la dilución que hace de la procaína? A la dilución de, por ejemplo, si hacemos una dilución en la jeringa de 10 centímetros, cogemos 3 centímetros de procaína al 1% y mezclamos con 3 centímetros de solución salina y ahí ya tenemos al 50%, al 5%, y eso nos puede servir como el goterito para poner e instilar en el ojo. Como les dije anteriormente, bueno, la prueba es, versa en los libros de hacer la prueba, pero nunca he tenido una reacción alérgica con procaína en los años que vengo utilizando la terapia neural. Nunca. Perfecto, gracias Patricia. Gracias, doctora, gracias. Tengo otra pregunta. Vamos. Dime, Pat. Doctora, ¿ha puesto la procaína en forma etérica? Digamos, con el láser, con la punción del láser o una punción de un objeto o simplemente con la mano. ¿Ha hecho pruebas con eso? Sí, las he hecho, no tan seguidas, las he hecho etéricamente de poner y en pacientes sobre todo que estén en coma o que estén en un hospital o que no haya el cómo ponerles. Muy poco, pero sí he hecho el experimento de mirar. Tiene resultados. Como ha sido en estos casos de pacientes, lo hice una vez en una paciente que está en coma, otra vez en un paciente en el que quería activar y su 36 de estómago. No te podría decir porque no vino así como con un cólico y cuando alguien viene con un cólico uno aplica terapia neural y el cólico se va. Exacto. Lo he intentado, lo he hecho, sí, pero no como dedicarme exactamente a hacer eso. Y yo digo ¿por qué? Porque por ahora todos los pacientes y los seres humanos necesitamos todavía de un estímulo físico. Yo creo que en algún momento, algunos años más adelante, ahí pasaré a dejar de ese estímulo físico, porque el paciente y el ser humano todavía está acostumbrado a tomar algo, a que le pongan algo o a que le toquen y ahí va. Dentro de la consulta que yo hago en general, el base es fundamental para el manejo del paciente. Y luego le pongo los filtros, le pongo lo desintergética, uso el láser y los campos interferentes no hayan sido eliminados con el láser en el momento de la sesión. Al último yo paso a testear dónde me necesita con la jeringa preparada y yo testeo al paciente a ver dónde está aquí. Lo que sí todavía no obvio es que todo el mundo quien me sale amígdalas, yo sí, amígdalas pinchadas, porque siempre es un centro tan fundamental que a todos se nos bloquea porque no decimos lo que pensamos y lo que sentimos, ni nada de eso. Entonces, para mí este es el que más desordenado está, porque nos tragamos y nos tragamos y nos tragamos. Sí.
Entonces, yo sí, ¿Y además de cuánto, que le hago el láser y todo, eso sí va, porque va. ¿Y cuánto dura aproximadamente el efecto después de inyectar, por ejemplo, la amígdala, que me parece tremendamente interesante como protocolo para hacerlo casi con todo? El efecto, yo he visto, o sea, pacientes que traen amigdalitis, hay mucha gente que se enferma seguido, es decir, la gente casi que hay que preguntar, hay unos pacientes que casi que hay que preguntarles ¿y cuándo usted no está enfermo de gripe? Y ellos mismos te llegan haciendo un historial y dicen es que yo tiempo estoy con gripe. Entonces, cuando uno empieza a hacer, yo generalmente hago una semana, 2, 3 seguidas y sigo testeando. Y cuando yo ya siento que ya como que ya está esto débil y al pasar el láser ya no le tengo ni que dar, le digo, bueno, veámonos después de un mes a ver. Y el mismo paciente dice, ya no me enfermé o ya no vienen porque viene después de al año, dice, recién me enfermé de gripe. Enfermarse de gripe una vez al año o dos es casi que como que normal, digamos. Y más aún en pacientes que traen dolores en rodillas, lumbalgias, porque esto es bien susceptible. Yo en mi experiencia he visto cómo los pacientes les duelen los huesos con buena frecuencia. Pacientes que vienen con dolores en rodillas y ya uno los escucha en la consulta, ya tienen un poco de disfonía, la voz ya no es la misma, o en un momentito dado así, o mencionan sinusitis. Muchas de las sinusitis son campos interferentes no de los focos sinusales, frontales y temporales, sino son de aquí en la amígdala. Y yo he visto en mi experiencia, toco amígdalas y pin se apagaron los otros focos. Y ya no le tengo ni que pinchar aquí, ni que en senos maxilares. Todo estuvo acá. Entonces, fantástico, digamos que amígdala para mí es uno de los campos mayores de lo que es cabeza. Y Muchas otra vez, gracias. hace años vi una paciente, hace años, y la paciente venía con infección de vías urinarias. Y cuando yo le testé y me salía amígdala, le digo, ¿y le molesta la amígdala? Me dice, no, a mí me duele acá abajo, ¿por qué me va a pinchar acá arriba? Le digo, es que le tengo que mirar, a ver, si no quiere que le pinche, déjeme ver amígdalas. Y yo, sorpresa, bajo la amígdala, bajo la lengua, le abro la boca y a bajar la lengua, y tenía unos puntos de pus, lleno las dos amígdalas, y no tenía dolor. Entonces ese era el foco infeccioso que estaba disparando a distancia una infección de vías urinarias. Y así, entonces, cuando hacemos la prueba, sea del tono, sea el VAS o la otra, el tono de bajar la mano, es fundamental, siempre es fundamental no olvidarnos de amígdalas. Está ahí el bloqueo. Carmen, Julio había levantado la mano. Julio, ¿quieres decir algo? Gracias, sí, muchas gracias ahí por la invitación y el pase ahí para poder participar con ustedes. Muy, muy interesante este tema, es otro de los que me apasiona muchísimo. Recién estoy explorándolo en la aplicación de terapias con pacientes y me está dando buenos resultados. Inicialmente, pues, soy acupunturista y entonces, pues, veo que estas dos ciencias, ¿verdad? Estas dos doctrinas están muy, muy, muy relacionadas y bueno, se hablan de canales, campos energéticos y bueno, y la doctora Carmen que ahí ha estado mencionando unos puntos de acupuntura, entonces digo yo, pues voy por buen camino. De hecho, sí tengo varias preguntas, entonces voy a tratar de hacerlo más corto o que una pregunta me relaciona con otra respuesta, pero bien, y felicito por el tema, muy, muy bien, ¿verdad? Muy interesante. Espero pues estar en algún conversatorio ahí con ustedes. Gracias. Sí, mi pregunta es, pues, claro, por experiencia para la terapia neural me está funcionando bien para todo lo que es el tema de dolores y inflamaciones a nivel muscular, miofacial. Pero entonces sí podemos utilizar
terapia neural para algunas disfunciones de órganos principales, como ya mencionó por ahí, o hígado, apéndice. Entonces podemos utilizarla a nivel digestivo, endocrino, sistema nervioso Sí, también. Sí, sí. sí. Ajá. Por ejemplo, gracias. Por ejemplo, hace poco he tenido muchas experiencias con tiroides. Ahora está muy de moda, hay tanto quiste tiroide hoy en día. O sea, una vez más con eso, con ruboro digo, este centro, qué tan afectado que está. Ahora hay nódulos tiroides hasta en pacientes masculinos, que antes eso no era común ver. Y, por ejemplo, hace una paciente, le voy a comentar de una paciente, que ella pues se hizo una punción y salió una carcinoma de tiroides. Entonces la paciente muy afectada, como quien no, teniendo un diagnóstico de esa naturaleza y que se tenía que extirpar la tiroides. Entonces, yo ya con el láser y todo, le dije no hay frecuencias como, por ejemplo, agujeros negros, etcétera, que son sugestivos de que haya un cáncer, por ejemplo. Entonces, le digo, tranquila, que esto va a desaparecer. Y tenía a más de un nódulo o 2 nódulos y la punción con ese diagnóstico. Entonces le digo, vamos haciendo terapia y no te saques todavía la tiroides y ya, o sea, olvídate del diagnóstico. Pero como tiene hermanas profesionales en salud, etcétera, entonces ella como que estaba convencida en que, bueno, me hago la terapia y ya ahí vamos a quedar. Pero las hermanas le obligaron a que vaya a sacarse la tiroides por el diagnóstico. Se sacó la tiroides, le mandaron a patológico la tiroides y no tenía nada. ¿Qué tal? Ella contenta, no tengo cáncer, pero claro. Y otra paciente con muchos quistes, hicimos un ciclo de terapias neurales, 3 o 5 terapias neurales eran, y después le mandé a hacer su eco para ver la tiroides y no había ni una. Otra paciente de Solca aquí es el referente del cáncer, que trata el cáncer, entonces le mandaron a la paciente para que se haga la punción. Entonces la paciente me llama y me dice, doctora, tengo esto y me van a hacer. Le dije, ¿sabe qué? Venga, ¿cuándo tiene la cita? No, después de 3 semanas, y estaba muy triste. Le digo, venga para hacerle terapia neural hasta que a usted le toque ir. Y entonces le hicimos el ciclo de terapias neurales y cuando fue para hacerse ya tomar la muestra en Solca, le rastrean para ver de dónde le toman y no había. Y se dio media vuelta y dijo, doctora, ya no tengo los quistes. Y el patólogo le dijo, pero si aquí no hay nada, ¿de qué me mandan a tomar? Y ella le indicó, dice, tenía. ¿Y qué se hizo? Pues ella dijo, por ahí me hicieron unas terapias neurales y desapareció. O sea, en terapia, en tiroides es fantástica la terapia. Yo he visto muchos casos, se desaparecen los nódulos. Y es mucho mejor así a los pacientes cuando vienen, les comento casos y ¿para qué? Para que no se lleven el susto. Siempre un diagnóstico, aunque es un papel de diagnóstico, pero igual el ser humano nos afecta todo eso, nos impacta. Igual en seno, por ejemplo, quistes de senos, cáncer, porque si se hace ahí un patológico estará un cáncer. Y se van disminuyendo, se disminuyen. Una de las últimas, una paciente que es del Seguro Social aquí, ella es licenciada en periodismo, entonces ella fue con un quistecito, un tumorcito alzheimer, entonces ella se mete al baño y de ahí me llama, me dice, doctora Carmita, me van a hacer un patológico, imagínese cómo puede creer, no me avisaron esto y ahorita estoy en el baño, usted cree que con la terapia neural yo no me quiero hacer el patológico y si me sale cáncer, ¿yo qué voy a hacer? Y le digo, pero usted ya está allá para hacerse. No, dice, eso no es problema, yo me salgo de aquí.
Y dice, se viste, sale, y el doctor que ya le iba a hacer la muestra, le dice, oiga, ¿a dónde va? Y me dice, no, tuve problema y le tengo que ir a retirar a mi nieto. Y entonces el doctor le había dicho, ¿qué? ¿Usted cómo se va a salir? ¿Usted que no sabe que tiene un cáncer? Y este era periodista, una persona mayor, y le dice hasta de qué se va a morir el patólogo. Y salió tirando la puerta y se vino. Y se vino después a la consulta, le he hecho algunas terapias, pero era muy grande en la parte superior, cuadrante súper externo de mama. Y ahora tiene muy chiquito. Y le siguen llamando del seguro, que venga, usted estaba con esto, eso hay que operar. Y ella les dice, no, yo ya no tengo nada, pero lo que era grande, tiene muy chiquito y blando. Esto a lo largo de unos 9 meses será, pero ella tampoco viene en regular, pero está una cosa, por supuesto que hay situaciones también, no es que esto tampoco sea la panacea, pero es una cosa fantástica. Hay situaciones de mamas y en eso también tenemos que mirar el contexto del paciente, digamos que somos seres holográficos, totales, holísticos, y depende cómo cada uno va tomando la enfermedad, y hay muchas cosas o situaciones de mamas, he visto, por ejemplo, que no van para atrás. He visto 1 o 2 casos que no va, hay mucho conflicto ahí y no va, pero a veces es así, ¿no? Pero he visto gran cantidad de quistes que luego los mando a hacer ecos y se desaparecen. Entonces, esto nos sirve, por supuesto que nos sirve. A lo mejor nos falta documentar, pero hay bastante documentación al respecto. Y qué bueno que esto estaría a nivel del ministerio acá en nuestro país. No está aprobado, pero no está funcional. Lo que hacemos esto, estamos fuera en nuestras consultas privadas, y esto ayuda, por ejemplo, en pacientes que vengan con traumatismos, con fracturas, ayudan a recuperar mucho más rápido, a que el paciente no esté con descanso más tiempo, y etcétera. Me preguntaba también con respecto a intestinos, en colitis, por ejemplo, colitis, un pilar fundamental que está agarrado del hígado, que es el motor del tubo digestivo, del aparato digestivo. Entonces, tratando hígado, poniendo pápulas en el hígado, terapia neural en el hígado, más en todo el abdomen, fantástico. Fantástico. Muchas gracias, Carmen. María Isabel nos escribió una pregunta. María Isabel, ¿la quieres hacer tú directamente? ¿Estás por ahí? Hola. Te la pregunto yo. Dice, en el caso de amigdalitis, cuando se coloca la próxima, ¿se hace en pápula o biopuntura? Gracias, dice. Si es una persona adulta, pues abrimos la boca al paciente con el bajalenguas y vamos a los pilares amigdalares. La amígdala está en medio de los 2 pilares amigdalares. Si es un niño, pues miramos y ponemos por afuera. Yo uso aguja de insulina para los niños, para poner de manera externa. La aguja de insulina es muy chiquita, de hecho, en la pandemia, por ejemplo, que fue, yo digo, medicina de guerra, algunos pacientes yo les enseñé en mi consultorio y les mandé preparar la procaína porque tenían a su papá y no podían movilizarse por toque de queda, porque también estaba con fiebre, etcétera, y les indiqué, les dije, aquí van a poner, les enseñé a hacer en el tórax y les dije, tengan su jeringa, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? A un inicio decían sí, pero no, pero después le digo, pero no hay ni hospitales y esto no importa. Mal no lo vas a hacer. Es una aguja muy chiquita la insulina, entonces sí lo puedes hacer. Y todos ellos hicieron y les ayudó un montón. O sea, en pandemia estuvimos, yo no tuve ningún problema, digo, la ciencia ni de esto soy dueña. Yo que soy médico, si es una técnica de poder, ya te mando preparado, tú vas a inyectar, y les cogía a los familiares y les hacía poner en el paciente que me traían. A ver, esto es fácil, tú lo vas a hacer así, así.
o si no tu papá o tu mamá o tu hermano se va a morir. No, yo lo hago. Y después pues ya me comentaban, sí, le hice, le mejoró, etcétera. Y les mandaba graficado dónde van a poner, porque era una situación que no se podía estar en, no, yo soy médico, entonces yo aquí tengo que hacer. No, o sea, era o haces, no quedaba más. Otra de las cosas fundamentales que yo no he visto contraindicación con la medicina que el paciente esté tomando, excepto anticoagulantes, pero si uno hace superficial o con cuidado que no toque un vaso grande, no tiene problema. Perfecto. Eso también mucho preguntan los pacientes, ¿y qué va a pasar si yo estoy tomando esto, yo estoy tomando antihipertensivos, etcétera? Depende de cómo el paciente lo viene y para eso es el pulso. Pues yo veo, a ver, este paciente me está necesitando procaína y su cuerpo es el que más sabe, o con lo que sea que cada uno haga el testaje. Perfecto. Liliana está también levantando su manito hace rato. Liliana, ¿puedes abrir tu micrófono? Gracias, buenas noches, doctora Carmen. Gracias, Carla. Hola. Gracias. Aprovecho para preguntarte, doctora Carmen, en pacientes que, digamos que por las técnicas quirúrgicas antiguas, tenían cesáreas donde los abordajes siempre eran amplios, las colecistectomías también eran amplias. ¿Qué técnica utilizas, digamos, en el paciente? ¿Haces todo el recorrido en pápulas y se puede en una sola sesión en estas pacientes que tuvieron múltiples cirugías a nivel de abdomen, hacer todas las intervenciones en una sola sesión en toda la cicatriz? Y entendiendo pues la extensión que tienen y la técnica que utiliza o que de pronto nos puede indicar la doctora, es en pápulas o con un inicio o terminal de la cicatriz. Gracias, muy amable. Gracias, Liliana. Gracias. Gracias, Liliana. Depende, o sea, si esa cicatriz interferente, por ejemplo, de una abdominoplastia, o de 3 cesáreas, o de una histerectomía. Si esa, por ejemplo, en la histerectomía, que es una cirugía más grande, está provocando fibrosis o colitis o cólicos a nivel digestivo, muchas veces allá va atrás fibrosis, están con tejidos ahí adentro. Entonces ahí sí uso con la aguja larga, profunda, voy poniendo en ese tipo. Y si hay lugares dolorosos. En abdominoplastias he usado de manera estética, para estética, la terapia neural es una maravilla. Alguna vez vino una paciente con este dedo de grueso de queloide en mamas y ella iba a demandar por su tercera cirugía al cirujano plástico porque igual le volvía a hacer queloide. O sea, ella era una paciente que hacía con facilidad queloides y de un nivel social alto. Entonces, a ella, ¿cómo le funcionó la terapia neural? Era, yo hubiera hecho fotos con unas 3 T, se le redujo y quedó como nada. Y el seno, por lo que ella le iba a demandar al plástico, era porque estaba medio torcido de lo que está de la misma cirugía. Y todo eso se acomodó, digamos. Entonces, en las abdominoplastias, como son largas, uso aguja de insulina muchas veces porque a la paciente que se hace una abdominoplastia, ella quiere lucir su bikini, etcétera, estéticamente. Y la terapia neural en eso quita la mancha que deja la cicatriz, lo que ha cambiado el color, el grosor. Entonces la paciente dice, no, póngame toda la cicatriz. Póngame, por favor. Entonces, con la agujita de insulina le voy llenando. No es mucha la cantidad. Y a veces le dejo acostado un rato más para que no le dé mareo. Y si se marea, eso sí, hay que estar atento. De repente alguien no se vaya a caer de la camilla. Y si no, le dejo un rato más y acostada y ya está. Siempre pregunto por estética. Otra de las cosas que a veces pacientes mayores que tienen verrugas, que a cierta edad empiezan a aparecer los lunares y las verrugas.
Y antes de que vaya a un dermatólogo y se asusten por un patológico, le digo, ¿quiere que le ponga en las verruguitas? Es por estética. Ah, fantástico. Y cosa impresionante, las verrugas se desaparecen, esas verrugas, si no es el 100%, por lo menos el 70%. Lunares que estén con, si uno pregunta al paciente si esos lunares están, han crecido últimamente o le pican, etcétera, o ha cambiado color, entonces de una vez una papulita más y así explicándole al paciente, pero en estas abdominoplastias que mencionaste es fantástico, como, hasta como cirugía plástica, o sea, se desaparece todo eso, las manchas, todos esos puntos ahí puestos y si se ha infectado algún punto es un campo interferente, muchas veces ahí usamos ya para testear. Pero si es de manera estética, el paciente te va a decir, póngame por favor para que no se me vea esto aquí que no está de buena cara. Perfecto. Muchas gracias. Fabián también tiene la manito levantada. Fabián, por favor, haznos tu consulta. Ya. Buenas noches, Hola, buenas noches. doctora Carmen. Hola, Fabián, doctor Canrión. Aquí estamos. Él es nuestro colega de nuestra asociación. Nosotros tenemos acá en Ecuador a AEMEMI, que es la Asociación Ecuatoriana de Médicos Expertos en Medicina Integrativa, de la que el doctor Fabián también es miembro. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por su charla, muy didáctica. Gracias. Mi pregunta, ¿la cicatriz de episiotomía se considera campo interferente? ¿Cómo la desinterfiere usted? En las EPI no las he hecho, una por la ubicación y yo las voy diagnosticando con el pulso. Si algún campo interferente esté a ese nivel tal, sea que algo esté ahí presente, las pondría, yo diría, pero no he hecho ni una desinterferencia a ese nivel. Sí he usado y me han salido es con el láser. Y con el láser las he desinterferido a ese nivel. Claro, es que es un área muy dolorosa, delicada. Exacto. Para hacerla directamente en la cicatriz. Uh-huh. Entonces, o sea, quería saber si usted ha tenido experiencia, o sea, como mujer, porque a veces, pues lógicamente las mujeres con los médicos varones tienen un poco más de recelo, ¿no? Entonces, sí. Usted como mujer, no sé si ha tenido experiencia con esos pacientes. Sí, no en ese campo y muchas, por ejemplo, pacientes que han venido con, se les escapa la orina, que si se enríen se les va la orina. Yo eso lo he encontrado y para mí fundamental ha sido tratar con sintergética y con el láser. Toda fuga de primer chakra, el paciente se le va la orina, se alteran los esfínteres, etc. Eso sí, láser y sintergética en ese campo para cerrar esa fuga, para mirar todas las fugas y los bloqueos, en ese campo sí me ha funcionado y he usado eso. Debilidades de piso pélvico, todos esos, tratando ya la cicatriz y cerrando y mirando unas fugas en el primer chakra especialmente, eso me ha funcionado. Y doctora, ¿usted hace terapia neural profunda? Por ejemplo, Frankenhauser. Frankenhauser sí he usado mucho en miomas, en bloqueos que hayan en pelvis, que trastornos menstruales y que no pasen después de una terapia media y superficial y de mirar con sintergética y el láser los centros energéticos y eso sigue y sigue, sí he usado Frankenhauser y muy bueno también. En miomas me ha ido muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Augusto también tiene la mano levantada. Por favor, abre tu micrófono y puedes hacernos la consulta. Ok, gracias. Buenas noches. Igualmente felicitaciones, doctora.
digamos que por esta ayuda, ¿no?, a todo el mundo, a los que lo conocen. Pero yo quisiera más que todo aportar a lo que usted, doctora Carmen, decía, que hay que poner con una agujita de insulina en lo que lo ósea, en una postura estética. Entonces, yo hago acá, en Ecuador, con una aguja más larga, ¿no?, de 27 por 1,5. Entonces, con eso se alcanza prácticamente casi las 2/3 partes con los 3 pinchazos. Nada más. Porque en cambio, si es que se hace con la aguja de insulina, se va muchos pinchazos. Lo que más yo no quiero que el paciente o la paciente sufra mucho, a pesar de que por la terapia neural no sufre mucho. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, los campos interferentes, por supuesto, están en todo lado después de una intervención médica, que se le haya cosido, que se le haya hecho una cirugía, cualquiera que esta sea. Entonces, obviamente, se tiene que estar presente con la terapia neural. Ahora, los casos más consecutivos que yo he tenido acá con unas personas es de una otitis. Entonces, en otitis, primerito, tenemos que ver si es que no tiene problema renal. Porque en la medicina china siempre nos han dicho, y yo he comprobado, que la infección renal da problemas al oído, como es una otitis. Entonces, primero curamos con la terapia neural los riñones. Y luego viene al oído para quitar la inflamación. Y esa otorrea que tiene. Entonces, pero ahí, obviamente, ustedes saben, doctor Carlos, que se pone la terapia neural en el sitio del trago que se llama del oído. Entonces, este paciente prácticamente hace unos días ya no tiene ningún problema. Pero obviamente hay que darle la homeopatía. Porque generalmente nosotros sí sabemos que hay que cortar la ingesta de mucha cantidad de tóxicos alimentarios, como es la leche y derivados de la leche. Entonces, para seguir curando o desintoxicando tanto intestino delgado, intestino grueso y riñón, tenemos que utilizar la homeopatía. Dentro de la homeopatía tenemos nosotros el licopol. El licopol es una maravilla porque tiene un amplio espectro de sanación en el cuerpo humano. Entonces, esa es la parte vital que uno tiene que ir viendo, porque si solamente vamos al dolor o a la otorrea que tenía, entonces eso no es así. Entonces tenemos que ir a ver, como yo siempre digo, a la raíz del problema. Por decir algo, alguien tiene con un dolor de cabeza tremendo, ¿no es cierto? Entonces, no vamos a darle una medicina para el dolor de cabeza, porque no es así. Lo que sucede es que ese dolor de cabeza viene de alguna parte. Generalmente viene de 2 órganos, de riñón y de hígado. ¿Por qué son estos 2 problemas? Por la ingesta de otros alimentos, como es el cerdo, limpios y todo eso. Entonces, ese sería como mi aporte para que más o menos entendamos el asunto y también pues alguien que pueda decir que no es así, que sí estoy muy gustoso. Muchas gracias, doctor Carlos. Muchas gracias. Carmencita, también tiene la manito arriba. Yo quiero hacer una pregunta, doctora. Primero, ya me respondió que la primera pregunta que tenía era si cualquiera de nosotros podía hacer esta terapia, y usted ya lo contestó. Y me encantaría, siendo muy fresca, digamos, y pudiera hacernos alguna aula clínica para decirnos en qué lugares se coloca, por ejemplo, en el caso de la amígdala, si hay algún protocolo que usted use que nos pueda decir o mostrar en una aula clínica para que todos podamos ver, digamos.
Claro, yo había dicho que en el momento de la pandemia realmente estábamos viviendo momentos muy especiales, no solo a nivel de nuestro país, sino también a nivel mundial. Entonces, en esos momentos, realmente yo decidí hacerlo de esa manera porque había gente que no podía venir por cómo no se podía ser tratado y no vivían aquí o estaban muy lejos, o si se movía uno no se podía mover otro. En todo caso, si ya vamos a nivel de leyes, pues las leyes de nuestros países, aquí por ejemplo en Ecuador, terapia neural tiene que ser utilizado por médicos. Eso está escrito. Eso está escrito. Ya. Más ahí volvemos a entrar en un vacío que yo creo que en ninguno de nuestros países está dándose este tipo de medicina integrativa o medicinas alternativas en una universidad. Pero bueno, eso es un asunto de las leyes, y mientras las leyes nos den o no nos den el permiso, pues vamos trascendiendo más allá, que esto es un asunto de mirar y hacer medicina desde otro punto de vista, desde otra manera de poder servir. Por mí no habría ningún inconveniente, pues hay momentos en los que, como los que vivimos, realmente nunca vividos a nivel mundial, nos hicieron y nos quebraron las 4 patas de la mesa en lo que es salud. Pero gracias a todos estos conocimientos, que no somos dueños los médicos y que es de todo, porque cada ser humano se hace responsable de su salud. Y eso es lo que yo puedo decir. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Galo, puedes también, si quieres, abrir tu micrófono para poder hacer tu consulta o comentario. Sí, más bien es un aporte, más que nada, pero antes que nada darle gracias a la doctora Barrera porque ha sido una exposición magnífica y una entrega que se ve que es hecha de corazón. Realmente eso nos lleva a una satisfacción de saber que contamos con personas maravillosas que siempre están dispuestas a entregar más allá de lo que necesitamos, y eso es lo importante. Yo creo que las experiencias que podemos vivir a través de la terapia neural son tan maravillosas, son tan hermosas, porque una de las satisfacciones más que el médico, yo siempre sostengo que el soldado que pelea la batalla no es el médico, es el paciente, porque cada uno tiene que aportar también con su criterio y todas sus cosas. Yo personalmente, generalmente no tengo necesidad de adherir a la homeopatía, por ejemplo, para salir de un cuadro, y hemos hecho levantar pacientes de silla de ruedas con terapia neural y con la terapia de electroestimulación neuromedular. Entonces, yo creo que esa situación es importante, reconocer que hay una terapia como la terapia neural que es muy bondadosa y es muy asequible, y además que nos permite evitar cuadros importantes que los pacientes se tienen metidos en su cabeza. Y es pensar que si me da un cuadro de apendicitis, yo lo único que tengo es que llegar al quirófano lo más rápido posible, porque máximo en 6 horas, como dice el doctor, si no estoy en el quirófano, eso me va a llevar a una peritonitis, y la peritonitis a decir hasta luego, ¿sí? Entonces, pero nosotros podemos ver que a través de la terapia neural es importantísimo con los pacientes que salen de una apendicitis en 2 días de terapia, ¿no es cierto? La una, y como se dice en las vacunaciones, la de refuerzo, al siguiente día y se acabó, no hay para qué dar más vueltas. Los casos del vesícula biliar se tratan igual con los cólicos tremendos que son estos de vesícula, con terapia neural, y el paciente sale tranquilamente, se aporta ahí sí con un tratamiento colateral que nos permita disolver los coágulos, que eso también es posible porque la experiencia nos ha dictado toda esta sabiduría que podemos llevar ahora. Entonces yo creo que es importante reconocer que la terapia neural es una herramienta terapéutica de primera línea. Y con el aporte que hizo el doctor Augusto, si no me equivoco, exactamente,
todos los casos de migraña, entre los pacientes de migraña, por ejemplo, salen de 3 a 5 semanas de tratamiento de terapia neural y se acabó la migraña. No hay que darle más vueltas al asunto, ¿sí? Y eso nos ha dado una experiencia enriquecida de que esos cuadros siempre salen muy bien con la terapia neural, ¿sí? Muchas gracias, Galo. Muchísimas gracias también. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Ya estamos pasadito en la hora para no tomarle el tiempo al resto, pero no sé si alguien quiere comentar algo para el final. Carmen, no sé si tú nos quieres... Augusto, dime. Muchas gracias nuevamente, disculpen que nuevamente. Les voy a dar ¿cómo diré? Una bomba nuclear acerca de la terapia neural. En realidad es espléndida lo que les voy a dar a ustedes. Ya lo vengo haciendo desde cuando empezó la pandemia. Ustedes saben que la génica, pero ahí hay más o menos unos 55 virus que se están poniendo. Hay veces que vienen los pacientes y dicen, solamente todos los meses no me han pinchado, entonces multiplique por 2,55. No, esa cantidad no vale, ¿cierto? Claro, entonces, esto para más o menos dar ese enfoque. Con la terapia neural, poniendo intravenosa, poniendo intravenosa, 12 ml de la terapia neural, automáticamente usted verá que desconectamos todos estos virus, porque todos estos virus tienen una vibración. Y la terapia neural tiene una vibración casi continuada, más o menos. Entonces, lo que hacemos es cambiar automáticamente estas vibraciones que tienen estos virus. Y terminamos con la pandemia. El paciente casi de inmediato, yo tengo un medidor de energía, de óxido de hidrógeno, entonces estoy yo chequeando el tiempo y se va perdiendo el foco, por dónde está, en la cabeza, etc. Entonces, nosotros ponemos 12 ml de intravenoso, y van a ver cómo el paciente se recupera al 100%. Eso quería comentarles, cómo es ahora lo que yo estoy haciendo acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Carmen, para que vayamos terminando, nos preguntan si la procaína se coloca sola o con solución. Lo habías comentado, pero también lo vuelvo a preguntar, como para aclararlo, porfa. Ajá, al inicio, sí, habíamos puesto, pues claro, todo como esta es una charla, realmente no es una formación, ¿no? Sí, claro. Sí, va diluida, pero hay casos también de colegas que lo usan al 1%, algunas veces lo usan, he escuchado, lo usan solo, sin dilución. Pero yo personalmente lo uso a dilución salina. Perfecto. Pregunta también, hasta pregunta, le vamos a tener que sacar harto provecho. Dice, en casos más específicos para aplicar en forma de pápula la procaína y otros casos a nivel subcutáneo, entiendo que cuál es la diferencia, en qué tipo de casos se hace subcutáneo o con pápula. Aquí funciona el reflejo, digamos, el cuerpo está conectado el todo con el sistema nervioso. Entonces, un reflejo, hay inclusive estudios que han revelado que solo el INCOM, por eso es que acupuntura funciona y porque pues hay trayectos no invisibles que son los meridianos y conexiones extrameridianos, etc. Es decir, el cuerpo es un todo. Sabemos por la acupuntura el nivel de conexiones que tiene y de eso sirvió también terapia neural porque se aplican, inclusive hay técnicas de aplicar en centros energéticos, en chakras, en puntos, etcétera. Pero en todo caso aquí la pápula o
intradérmico o más profundo. Eso, el reflejo, digamos, el reflejo cutivisceral ya inicia el impulso, ya inicia este cambio a nivel de membrana celular y además de los hilos de conexiones que todo este cuerpo está comunicado. Y pues ya depende de si son cuestiones más profundas, pues usamos agujas más largas. En terapia neural también hay el usar en ganglios estrellados, en mesentéricos, etcétera. Personalmente no uso ese tipo de técnicas en sí como técnica profunda, porque no he tenido la necesidad de usarlo. Y claro, dentro de una consulta también terapia neural tiene el uso, hay historia clínica para terapia neural específica y todo. Y además de esto, pues mi consulta no es exclusiva solo en terapia neural, yo uso muchas técnicas, digamos. ¿Por qué? Porque yo siento que cuando yo voy en calidad de paciente, o sea, si yo voy en calidad de paciente, me gustaría que mi tratamiento sea como rápido. Todo el mundo quiere algo rápido. Y porque nosotros no estamos diseñados para el sufrimiento, o no nos gusta, o lo que fuera. Entonces voy y hago terapia neural, si le tengo que mandar un fitoterapéutico, un homeopático también, o le hago necesito ponerle un punto de acupuntura, o magnetismo, o junto, porque no estoy en ningún trabajo científico para ver si esto funciona o no funciona. Mi único trabajo científico es que el paciente se cure y buscando su causa. Y si el paciente está en la ola de que quiere mirar el por qué esto, entonces ya tenemos psicogenealogía, también tenemos constelaciones familiares, es decir, vamos a ver otro nivel, pero no todo el mundo está en ese nivel. Es decir, hay varias llaves, como aquí hay un programa, o hubo hace años, Haga Negocio conmigo, en que le da un pocotón de llaves y vamos a abrir el candado. Entonces, hay seres humanos que abrimos la chapa con una llave, pero resulta que hay otros con otra, etc. Y pues yo digo, la amalgama de tratamiento necesitamos de tres cosas. El terapeuta médico, el paciente y algo superior, que es Dios. Entonces, lo que se pueda solucionar en la consulta y el resto depende del paciente. Yo solo soy un conductor de la salud del paciente. Pero hay un resto mayor que es de esta mesa es de 3 patas. No sé si será de 4 o 5. Pero me ha dado mucho gusto compartir hoy día con ustedes. No sé si hay más preguntas. En todo caso, yo estoy muy agradecida por la invitación. Siguen, a ver, hay un par de cosas más. Yo creo que con eso vamos a terminar, porque ya, si no vamos a cumplir las 2 horas, también tenemos que pensar en tu disposición, ya más que suficiente. Fabián, si quieres nos haces la última, no sé, consulta que nos quieras realizar, y después Julio, que también está haciendo una pregunta, y ahí con eso terminamos, ¿les parece? Una persona con vínculos, buenos vínculos con las cosas. Fabián. Y la definición, por lo tanto, eso es importante. Ok, Julio, entonces cuéntanos tú que habías escrito acá la pregunta. Gracias, muy amable. Sí, es sobre, donde he tenido dudas, doctora Carmen, es en la aplicación por segmento, o sea, en la terapia segmental. Con un ejemplo ahí ilustrativo, considero me quedaría claro cómo replicarlo para otros casos. Yo había puesto el ejemplo del síndrome de túnel carpiano, en el que el traumatólogo, quien esté tratando a este paciente, porque tuve la experiencia con un traumatólogo y con un traumatólogo que hacía o hace terapia neural también. Entonces ese es un tipo segmentario, por ejemplo, porque está tomando una dermatoma, una zona de head. Y, por ejemplo, tratamos donde apareció el dolor, el síndrome de túnel carpiano, pero ya le infiltraron aquí, no pasó nada. Entonces, esta en raíz es C6, C5, C6, entonces voy a ir a un cuello. Entonces voy a poner los puntos en cuello, porque de allá me están viniendo las raíces nerviosas.
similar, por ejemplo, como sucede en el herpes zóster. El herpes zóster cuando toma toda la raíz hasta que se va adelante. Y en eso, en herpes zóster es otra cosa, pero fantástica el tratamiento con terapia neural. O sea, fantástico. ¿Por qué? Porque lo para. Y últimamente tuve un herpes zóster que solo hizo una erupción y el resto se fue por dentro. O sea, al paciente le dolía el alma, pero no tenía erupciones. Y cuando le vio el dermatólogo le dijo, no, eso no es un herpes. Pero el dolor era clásico y luego hizo la erupción. Y el resto no tenía las pápulas, pero obvio, había que poner, aunque no estén las pápulas visibles, porque al paciente le dolía como duele un herpes zóster. Entonces, así como toma un herpes zóster, una rama nerviosa, igual, hay que siempre ir a ver el área G, de dónde me está viniendo la raíz, que va a inervar esta parte del cuerpo. Esas zonas de áreas de G las encontramos ahí en internet. Tener para... Perfecto, me parece muy bien tal como lo hacemos en acupuntura. Trabajamos pues el recorrido meridiano de la zona afectada, puntos locales subyacentes y los distales. Por esa vía entonces entiendo, me voy bien con terapia neural, ¿verdad? Gracias. Exacto. Tú sabes, Julio, la acupuntura, entonces ya tienes un conocimiento mucho más amplio. Y... Carmen, perdón. No, por favor, te interrumpí. No, ya. Sí, estamos. Bueno, Carmen, 1.000.000 de gracias a nombre de todos los que te hemos podido escuchar, súper generosa, súper clara tu exposición y la verdad es que quedamos súper como entusiasmados. Yo creo que hay que seguir ahí viendo cómo, como decía también Carmencita, si podemos hacer quizás un aula clínica a futuro sería súper interesante. Así que de todo corazón, muchas gracias, te pasaste. Y gracias a todos por haber estado escuchando. Oye, Carlita, mande. Carlita, yo quiero mandarle un abrazo especial a Carmencita, ya sabe por qué. En circunstancias muy difíciles de mi vida, ella me apañó, como se dice, y yo le mando un abrazo de mucha gratitud y de mucha alegría de verla tan requete contra bien y tan activa y tan sabia. Así que, Carmencita, nos vemos pronto, porque por lo menos yo no pude hacer ni una pregunta, porque como soy de la casa, me abstuve de preguntar y me quedé atorada de preguntas. ¿Ya? Yo también. Es que, Raquelita, yo también. Un abrazo. Tenemos que repetir esto. Te quiero mucho, Raquelita. Y gracias. Parte 2, parte 3. Hermanos chilenos, con gusto, cuando ustedes gusten. Parte 2. Gracias. A Mechita. Muchas gracias. A todas ustedes. Gracias, Carmen. Besito, que estén muy bien. Gracias. Chao. Chao a todos. Chao.